Antes que nada, quiero agradecer el haber tenido el placer de poder hacer esta entrevista para todos los lectores de la revista Curva Dispuesta, que no es su nombre, sino eh, párrafo por letra, algo así por el estilo, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, el privilegio es bonito el tener esa suerte de haber podido hacer esta entrevista y agradecer a todos los que la han hecho posible. Mi nombre es Juan Roberto Hernández, yo soy oriundo de la ciudad de La Habana. Soy graduado de técnico medio en planificación económica en el Instituto de Economía de La Habana desde el año 88, o sea, del siglo pasado. Mm, Y provengo de una familia eh, de extracción humilde. Mis padres eran trabajadores, mi padre era músico. Mi padre fue músico primero de la banda de la policía en Cuba en los inicios de los años 50 del siglo pasado. Y después, más adelante, con el advenimiento de este proceso, mi padre se desliga de todo eso y se vincula de una manera progresiva al quehacer artístico de la vida nocturna de La Habana, que era bastante amplia, bastante heterogénea, también una serie de lugares en los cuales había multitud de trabajos, de posibilidades para él como músico y por supuesto para crear esta familia de la cual provengo yo, como es natural. Y también por la parte de mi mamá, yo provengo de una familia también muy humilde. Mi mamá era una persona preparada para la época, había sido estudiante de la Escuela de Comercio y del Instituto de Segunda Enseñanza en Sabana Grande, que era la antigua provincia de Las Villas, aquí en Cuba, pero en con el advenimiento, que ya próximo está a conmemorarse, el asunto del asalto a los cuarteles Moscada y Carlos Manuel de Céspedes Bayamo. Ella sufre una pérdida eh, afectiva muy grande. Su novio era uno de los asaltantes y tuvo que venir para acá, para La Habana, en unas condiciones bastante difíciles. Difíciles porque en aquella época era bastante notoria la actividad que existía en cuanto a los movimientos insurreccionales, no solamente en Cuba, en muchas partes de América Latina también. Y entonces, bueno, nada, mi mamá tuvo que venir para acá y aquí empezar a reconstruir su vida a partir de la separación de su familia, de su mamá, de su padrastro, sus hermanos, de los cuales solamente queda uno solo vivo. Y vino para acá así en esas condiciones. Al cabo de cierto tiempo constituyó un matrimonio con mi papá. Con solamente un mes de relaciones se casaron en el año 56, 1956. Y, eh, y poco a poco fueron creando las condiciones para hacer una familia real de verdad, una familia a la cual le inculcaron toda una serie de valores que, fueron fomentando gustos y cosas sobre el ambiente artístico. Como refería anteriormente, mi padre era músico. Había sido músico de la banda de la policía
que se puede decir una orquesta sinfónica. Y por otro lado, mi madrina fue integrante del Teatro Lírico Nacional de Cuba desde el año 67. Anteriormente había estado en el octeto de Aida Diestro, la creadora del famoso cuarteto de las de Aida. Pero en Tropical existía una agrupación coral y existió la posibilidad de poderse vincular a ella. Todos los integrantes del octeto, todos, me parece estarlos mirando a todos en una foto que se me perdió, y todos pasaron a formar parte de la nómina del Teatro Lírico mediante una convocatoria que se libró para ese fin. Después de eso ya inició una carrera bien larga dentro del Teatro Lírico hasta el año en que se declara aquí en este país el famoso periodo especial. Entonces ya tuvo que separarse el trabajo porque existían otras condiciones, habían otros problemas que solucionar y ella se vio en esa disyuntiva. Pero dentro del ámbito artístico es una persona famosa dentro del ámbito artístico cubano, porque hizo muchas cosas lindas, como mi padre también hizo muchas cosas hermosísimas dentro del plano de la música. Esa es mi procedencia, una procedencia obrera, si se quiere, y así. Bueno, mis recuerdos más antiguos de mi infancia que se relacionan con mi juventud. En este momento que más me vienen así a la mente por la connotación que tuvo eso para todo mi quehacer a través de la vida, eh, fue, en realidad fue mi primera experiencia amorosa. Eso fue el primer recuerdo que marcó mi juventud. Hay muchísimos recuerdos que lo marcan a uno para toda la vida, pero para mí ese fue el más importante, porque permitió que yo me definiera como persona, como ser humano. Y recuerdo, ahora en este momento podría ser una anécdota preciosa. No sé si allá en México todavía la recuerdan con mucho cariño, pero aquí en Cuba tuvimos una vedette muy famosa, una vedette famosísima, era la primera vedette de América. Su nombre era Rosalía Palé Moravia, pero para todos los que la conocimos y la amamos, su nombre es Rosita Fornés. No quiero en este momento hablar mucho de ella porque eso está contenido en mi testimonio, pero la anécdota sí la puedo hacer. A mí ese recuerdo marcó mi deseo, mi aspiración de formar parte del mundo del arte como tal. No solamente del arte lírico, sino también del arte de modo general. Cuando digo de modo general, era porque el teatro tiene la particularidad de que se trabajan muchos géneros y también se trabajan en muchas especialidades. Está la danza, está la pintura, está la música, están las letras, por supuesto, porque para hacer una buena obra de teatro, un buen guión, una buena zarzuela, una buena opereta, y hasta una ópera se requiere de un libreto especializado. Y bueno, a todas esas cosas yo tuve acceso en el final de mi infancia hasta mediados de los años 70, en que ya empecé a asistir con un poquitico más de frecuencia al teatro y a muchísimas más actividades en las cuales mi madre estaba involucrada. Y hasta que se produjo su debut artístico en el año 77, al mismo inicio del año 77. Y la anécdota que quería hacer es una anécdota bastante curiosa, por cierto, porque yo no conocía el teatro.
Y había teatro, para mí, yo había visto la televisión, había visto muchas cosas en la televisión de Rosita y yo nunca jamás en la vida, francamente, había tenido la oportunidad de verla. En, como decimos vulgarmente los cubanos aquí, en vivo, en directo y a todo color, ¿no? Pero esa noche, ese día fue algo muy bonito, porque mi madre me preguntó, ¿tú quieres ir al teatro? Yo me cogí de hombros y dije, bueno, sí. Pero bueno, la respuesta mía era la de un niño de 7, 8 años, que no sabe lo que va a ver, como es natural. Bueno, está bien. Y digo, bueno, está bien, prepárate, que luego por la noche nos vamos a ir a ver eh, una obra en un teatro. No te voy a decir dónde está. Y en aquel momento, yo recuerdo que los ómnibus pasaban con mucha relativa frecuencia en el lugar donde yo vivía. Y incluso yo tengo testimonio gráfico de eso, aunque no lo parezca. Pero bueno, lo tengo, de ese día particular. Y ella me llevó a mí, pero bueno, a mi hermana no la podía llevar porque mi hermana era muy pequeñita. Así que Paco estaba estábamos juntos siempre con todos ellos, con toda mi familia, mi tía, mi abuela, mi madrina. Fueron las personas que estuvieron siempre presentes conmigo en mi vida. Y entonces, bueno, nada, nos montamos en el ómnibus y nos fuimos para allá. Y cuando llegamos al teatro, ella me presenta. Todavía no se había ido, pero usted todavía adentro de Tropicana. Y me presenta a uno de los que fueron después más adelante sus compañeros de trabajo. Y cuando yo entro al teatro, veo que el teatro se oscurece. Y yo me quedo quietecito en mi asiento, no como es natural. Y la obra que estaba poniendo en ese momento era nada más y nada menos que Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba, con el libreto de Fernández Shaw. Y cuando abren el telón, empieza, todavía no se me olvida, la, la seguidilla, por decirlo de alguna manera, la frase española, en la seguidilla, mi madre me llamaba para chalequero. Y entonces, eso se me quedó pegado. En aquel momento yo no era discapacitado auditivo total, todavía yo escuchaba muchas cosas. Y ese día se produjo un incidente bastante notorio, cosas que pasan en el mundo del arte. Y Rosita era la protagonista junto a uno de los más grandes tenores que ha dado este país. Lo que decir Armando Pico en Cuba, es que lo busque, es que tenga Facebook, Armando Pico López, en Cuba, era decir lo máximo en, en- en el canto masculino como tal. Y cuando arranca la mazuca, el segundo acto de Luisa Fernanda, arranca la mazuca de la sombrilla, pues nada más y nada menos, con un intrigante se le ocurre hacer un nudo a nuestra primerísima bebé, ya que el teatro se vino abajo. Y yo que me veo encaramado, mi madre me dice, dale, párate, sí, con mucho cuidado, párate ahí en la punta del asiento, imagínate, niño ¿cómo se llama? De 7 o 8 años, encaramado. Y me dice, dime todo lo que tú ves ahí. Bueno, yo lo que veo es que esa señora está pasando mucho trabajo y el otro por detrás le está haciendo algunas cositas, tú sabes. A ver, una respuesta ahora para mí de experiencia, pero en aquel momento era la respuesta de un niño, ¿te das cuenta? Cuando se introduce en ese mundo maravilloso. Y de momento, cuando ya la mazuca está por la mitad, se abre la sombrilla y aquello fue apoteósico. Y entonces esa noche, bueno, regresamos a casa después que se acabó la función. Y no tuve más ojos que para ellos verlos en la televisión, en actividades, en funciones en el teatro, en obras que representaban. En fin, tuve una gama de posibilidades, pero sobre todo por la televisión. Yo vi mucha televisión en aquel entonces. Y vi mucho, pero mucho cine y leí mucho.
muchos, pero muchos libros. Esa es la anécdota que quería contarles, de cómo fue que me inicié dentro de la- del ansia, ¿no? Por eso. También las letras jugaron su papel, no piensen que no. Sí, sí, las letras jugaron su papel. Pero fue maravillosa aquella noche, sinceramente. Es lo que más me viene a la mente. Hay más recuerdos, por supuesto. Hay muchos, muchos, pero muchos más recuerdos. También están porque si digo dos es mucho, pero también si digo dos me quedo corto. También estaba el roce no solamente con los compañeros de trabajo también de ella, sino también estaba el roce con las personas que estudiaban con ella, las personas que se preparaban con ella en aquellos años 60 en Cuba. Era muy difícil ser artista. Y ser artista de género lírico comportaba una clasificación dentro de la sociedad. Ya no eras la persona popular, ya no eras la persona que tenía un, ¿cómo se dice? Un estatus social igualitario. No, 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 no. Te consideraban parte de la élite, del capitalismo, no de la nueva sociedad que iba surgiendo. A mí esas cosas me marcaron, como quiera que sea. Y muchas, muchas cosas tristes también que yo vi en aquel momento, que con el tiempo me fui dando cuenta de que eso influyó muchísimo en el desarrollo de la cultura cubana, porque estaban implicadas personas que tenían, de una manera u otra, tenían que ver con el trabajo de mi papá, personas que tenían que ver con el trabajo de mi madrina, personas que tenían que ver con el trabajo de, que tenían una familia, no el trabajo, sino una familia que atender, hijos que mantener, con un salario que no alcanzaba para nada, sinceramente. Y aquellos hechos, hoy, a la vuelta de muchos años, yo me doy cuenta de que eso también marcó un antes y un después en mi vida. Y no puedo dejar de reconocer que fueron demasiado rigurosos con esas personas. Yo sé que la pregunta no está contestada completamente, pero es una tercera, por decirlo así, una tercera dimensión de, de aquel, de aquel proceso que fue llenando, llenando, llenando. Fue como que iban llenando la copa, se dan cuenta, iban llenando la copa, así, 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 hasta que por diversas razones, un buen día, todos desaparecieron de la televisión y hubo que conformarse con ver lo que ponían, que todos venían de otra escuela, con otras características, nada que ver, porque había que ver como aquellos hombres y mujeres eran asediados por su belleza física y por la procedencia del anterior régimen antes del actual. Eso fue duro y una cosa que sí dolió muchísimo y sí marcó muchísimo, fue la pérdida de todos los ídolos de la juventud, de la niñez en aquel momento. Porque decir trompo loco en el circo cubano era decir lo máximo, era decir el ídolo de los niños. Y como él, otros cubanos más que tuvieron la misma suerte. Hay otras cosas que sí tuvieron que ver con mi decisión de continuar ciertas similitudes en lo que a profesión se refiere dentro de la familia, pero en realidad siempre mi intención fue pertenecer al mundo del arte, siempre fue mi intención. A mí me reconocen aptitudes para la literatura, para la pintura, para las artes plásticas, en general las artes visuales. No me creo en este momento perfecto en ese aspecto, pero sí
Sí pienso que en aquel momento hubieron cosas, y en el testimonio está las relaciones que yo tuve después que ya pude caminar por mí mismo, después de haber transitado la primera etapa de la adolescencia. Ya pude entonces transitar por otras vías que me fueron llenando de una certidumbre tal que yo sabía que ese era mi camino, pero lo que no sabía era si, en qué momento yo iba a poder encauzar todo eso. Ya hoy tengo esa alegría, esa satisfacción, espero poder estar a la altura de esa satisfacción que Dios me ha dado y la vida también.